Bueno, estoy aquí en Riga y ya os dije que el próximo vídeo sería desde Chernóbil, pero claro, cuando yo vi la serie, honestamente yo pensé que incluso podía haber estado grabada aquí, en esta zona, pero no, es que la realidad es que la Unión Soviética estaba toda fabricada igual, era todo similar, en cualquier zona de la Unión Soviética la misma estructura de ciudad, la misma estructura, las mismas casas, las Khrushchevka, las casas que dio Khrushchev de 2 y 3 dormitorios. Es decir, muchísimos detalles que yo vi en la película y de los que yo quería hablar. Pero no voy a hablar de eso hoy, porque voy a hablar de una cosa que me ha llamado mucho poderosamente la atención. Y la verdad que no sé cómo lo voy a hacer, porque no tengo la pizarra, pero tengo aquí mis apuntes y tengo aquí mi ordenador con mis fotografías capturadas. Entonces lo que voy a hacer va a ser ir hablando de lo que tengo los apuntes y lo que tengo las fotografías, y las fotografías las iré colocando por aquí o por aquí para que las veáis. Resulta que el otro día un tuit de la revista Forbes hacía énfasis en una publicación negacionista del cambio climático antropogénico formulada por Nir Shabib, un astrofísico judío. Pues claro, tiene una trayectoria, tiene unos conocimientos, tiene una reputación importante. Lo que a mí me llamó realmente la atención fue ver que lo censuraban. La propia revista censuraba su propia publicación. Es decir, aquí se le fue la mano al becario, llegó alguien, quita eso, y lo censuró. En lugar de explicarte o de contarte que se produjo esta censura, lo que yo he querido es saber qué es lo que decía esa teoría y voy a intentar explicártela. Teniendo en cuenta que yo soy licenciado en máquinas navales, soy maquinista naval jefe. Lo mío es la combustión, la mecánica, los motores. O sea, cualquier youtuber que sea físico, por ejemplo, todo este grupito de gente que explican cosas, lo hace muy bien, pues podrá explicarlo mejor que yo. Lo que pasa es que este colectivo, no sé si tendrán intereses con el tema del lobby de las renovables y entonces por eso no hablan de este tema, porque ya deberían de haber hablado, porque el tema es muy interesante y se las trae. Así que lo que yo voy a hacer va a ser desde un punto de vista mío, a través del cual yo he conseguido entenderlo, voy a intentar que tú lo entiendas. Y ya si quieren algunos de estos youtubers que son físicos y tal y saben mucho, oye, pues que entren más en profundidad y lo cuenten mejor. ¿Qué es lo que dice Nir Shabib en su teoría? Que existe una correlación directa entre la actividad solar y el clima en la Tierra. Claro, esto tú puedes decir, joder, esto es seguro, pero esto no explica el calentamiento. Tranquilo, vamos a ir por partes. La actividad solar tiene efectos directos sobre el clima. Entonces, lo que hace es analizar la actividad solar a lo largo del tiempo y se generan unos patrones. Se comparan con los patrones de comportamiento del clima, ¿vale? Una de las correlaciones entre actividad solar y clima es el carbono 14. Gracias a los anillos de los árboles podemos saber la cantidad de carbono 14 que había en la atmósfera. ¿Por qué? Porque el carbono 14, según Nir Shabib, es un isótopo de carbono que se genera con partículas de alta energía. Partículas de alta energía que nos llegan gracias a los rayos cósmicos. Según los anillos de los árboles, tú puedes saber la cantidad de carbono 14 que absorbieron los árboles. ¿Por qué? Porque el carbono se oxidó y se oxidó como CO2 y los árboles lo absorbieron, después tira el oxígeno y se queda con el carbono es con lo que crece el árbol, pues se sabe el carbono 14 que había en las etapas de la historia, ¿no? Reconstruyendo la cantidad de carbono 14 podremos saber la actividad solar que teníamos en la Tierra. Es un proxy de la actividad solar. El oxígeno 18 es otro isótopo que se genera en los mares. ¿Cómo podemos saber la variación de oxígeno 18 a lo largo del tiempo? Las variaciones de oxígeno 18 a lo largo del tiempo lo podemos ver en las estalagmitas, en las cuevas de la península del sur de Omán. Podemos saber cuándo en el mar teníamos más oxígeno 16 o oxígeno 18 en función del análisis de las estalagmitas que nos han guardado ahí la muestra de lo que había en los mares. Bien, pues si tú coges ese proxy del oxígeno 18 y ese proxy del carbono 14 y los comparas, son proxies exactamente clavados en los que te refleja la actividad solar a lo largo del tiempo. Tú los comparas y son exactamente iguales. Coinciden completamente. Esto es una evidencia. A partir de esta evidencia, Nir Shabib, en los vídeos que yo te voy a dejar en la descripción, explica muchísimo más y mejor y con más ejemplos
¿por qué hay evidencias de que la actividad solar influye en nuestro clima? Pues sencillamente tenemos que entender que nuestro clima es un sistema matemático. Lo que entra es lo que sale. Si entra más de lo que sale, pues la temperatura subirá, y si sale más de lo que entra, pues la temperatura bajará. ¿Y quién hace que se genere esta entrada o salida? Las nubes. Si tenemos más formación de nubes, las nubes reflejan los rayos que vienen. No entra tanta energía en la Tierra. Cuando tenemos muchas nubes, la temperatura baja. Y cuando tenemos pocas nubes, entra mucha radiación. Entonces la temperatura sube. Para que quede claro que la actividad solar influye sobre nuestro clima, también nos muestra otro gráfico en el que aparece la actividad solar en rojo, y después en negro tenemos el aumento o disminución del nivel de los océanos. Porque según si tú escuchas los del IPCC, los niveles de los océanos van para arriba, y aquí nos vamos a ahogar todos. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es una realidad manejada y cambiada. Y fíjate cómo coincide con la actividad solar. Claro que tú puedes decir, bueno, pero esa no me lo creo yo. Bueno, pues vamos a coger las medidas de los satélites. Entonces, bueno, la correlación parece que es muy evidente. Bien, entonces, ¿qué dice Nir Shabib sobre el clima? Este dibujo es lo que realmente ocurre en el clima. Tenemos una explosión de una supernova. Sabemos que una supernova es cuando una estrella muere, explota, ¡pum!, y desprende rayos cósmicos. Los rayos cósmicos viajan a lo largo del universo. Entonces, cuando nos llegan los rayos cósmicos son capaces de producir partículas ionizantes que generan nubes. Estas nubes son las culpables de que se refleje más radiación y que no entre radiación en la Tierra. Eso por un lado. Pero ¿de qué va a depender que esos rayos cósmicos lleguen a la Tierra o no lleguen? Pues va a depender de los vientos solares generados por la actividad solar. Es decir, el Sol tiene un campo magnético, y ese campo magnético varía cada 11 años. Cada 11 años se da la vuelta. Y cada 11 años pasa de máximo a mínimo. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es una cosa que se va dando la vuelta, y a medida que se va dando la vuelta, pues, oye, hay momentos y periodos en el que nos llegan más vientos solares, y hay periodos y momentos en los que nos llegan menos. Esto es lo que se llama el mínimo de Maunder. El Sol va invirtiendo su campo magnético y va cambiando el viento solar y la actividad solar que nos va llegando. Bien, pues esta actividad solar es fundamental, porque esta actividad solar son partículas energéticas y son capaces de desplazar los rayos cósmicos, y la desplazan hacia el cinturón de Van Allen. Entonces, una vez que las desplazan, ¿qué es lo que pasa? Pues que no llegan a la Tierra los rayos cósmicos, y entonces no se generan nubes y nos calentamos. ¿Qué ocurre cuando estamos en mínimo de Maunder? Pues que cuando estamos en mínimo de Maunder no tenemos vientos solares potentes, y entonces los rayos cósmicos llegan a la Tierra, forman nubes, y entonces las nubes reflejan la radiación y empezamos a enfriarnos. Es decir, lo que entra menos lo que sale. Si entra más de lo que sale, pues nos calentamos. Si sale más de lo que entra, pues nos enfriamos. Así de sencillo. Una de las cosas interesantes es que el IPCC, por ejemplo, genera unas tablas en las que evalúa los factores que afectan a nuestro clima. Por supuesto, el primero para ellos es el CO2. Claro, el CO2 emitido por la humanidad. Porque el IPCC lo que dice es, vamos a ver, si nosotros no tenemos en cuenta los efectos de la humanidad, no somos capaces de explicar lo que ha pasado en los últimos 100 años. Por lo tanto, responsables son los humanos. Oye, y eso deja mucho que desear, ¿no? El otro factor que dice el IPCC es que no somos capaces de entender quién es el protagonista de este calentamiento. Por lo tanto, tiene que ser el humano. Claro, y ahí es donde aparece el CO2, el maldito CO2. Se sabe ya de que el CO2 sigue las temperaturas, y se sabe que en el Cámbrico había 4.500 ppm de CO2 en la atmósfera. O sea, todavía nos queda por subir. Pero bueno, si nos vamos a la tabla que nos enseña el IPCC sobre los agentes que afectan al clima, pues bien, tenemos aquí al CO2, tenemos al oxígeno, tenemos diferentes agentes, y después tenemos los cambios en la radiación solar, donde el IPCC nos da que es una variación mínima.
Pero si el IPCC tuviese en cuenta la variación real en los últimos 100 años, pues mira todo lo que tendríamos. Es decir, el IPCC oculta deliberadamente la influencia solar en la variación del clima. Aquí el becario de la revista Forbes hace la publicación de este artículo y después llegan los jefes y dicen fuera, esto hay que quitarlo, la gente tiene que dejar de comer carne, la gente tiene que dejar de consumir fósil, la gente tiene que dejar pues un montón de cosas y no podemos controlar a la gente sin cultura del miedo. Pero realmente esta teoría es muy buena y esta teoría explica muchísimas cosas que son perfectamente factibles y las que deliberadamente el IPCC está silenciando, porque con la teoría del CO2 antropogénico, oye, pues está consiguiendo tasas de control que personalmente pienso que en un inicio de toda esta historia ni siquiera se la imaginaban a las que iban a llegar, ¿eh? Las conclusiones son que hay evidencias más que suficientes de que la actividad solar afecta al clima de la Tierra. No hay evidencias de que el calentamiento es producido por la actividad humana y somos completamente conscientes de que el IPCC oculta deliberadamente la influencia de la actividad solar en nuestro clima. Esta es la gran realidad y por esto este artículo en la revista Forbes ha sido censurado. Así que bueno, a mí ya os digo que a mí lo que me gustaría sería que alguno de estos youtubers que son físicos, que pueden explicarnos sobre los rayos cósmicos, sobre los vientos solares, se empaparan un poco y se estudiaran esta teoría, porque la teoría es muy, muy buena y muy legítima, y nos dieran una explicación. Pero claro, yo comprendo y entiendo perfectamente que por supuesto hay intereses, hay intereses, así que bueno, yo os voy a dejar en la descripción del vídeo, os voy a dejar links a vídeos de este hombre donde lo explica perfectamente en conferencias, lo explica muy claro, lo explica muy bien, es un inglés que se entiende muy bien, el hombre es hebreo y habla un inglés que se entiende perfectamente, no es un inglés nativo, que el inglés nativo es muy difícil de entender, pero este inglés se entiende muy bien, en cualquier caso le puedes poner los subtítulos si quieres, se entiende perfectamente. Si toda esta fiebre del CO2 en un principio se inició por intentar combatir el carbón, porque el carbón sí es cierto que genera smog y genera mucha alarma social y genera contaminación que en un principio tú puedes visualizar, vale, hasta ahí puedo llegar, pero llegar a la locura de la religión que tenemos hoy en día, esto es absolutamente inviable para mí. Te dejo las fotos para que las veas, así que bueno, espero que haya quedado bien y nada más, que bienvenida sea la discrepancia. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. So basically what happens is the following. When the sun is more active and it has a stronger solar wind, less of these high energy particles can reach the solar system, so you ionize less of the atmosphere. If you ionize less of the atmosphere, you nucleate less small condensation nuclei, and less of this condensation nuclei can survive the growth to become large cloud condensation nuclei. So you have less cloud condensation nuclei. So you get clouds which are less white. And these clouds which are less white reflect less of the sunlight, which means that more of the sunlight can penetrate Earth's atmosphere and reach the surface and warm us.